una vez un hombre que era un siervo de Dios se muere y deja a la esposa con deudas y a los hijos con deudas. Y entonces la esposa, si pensara como tú y yo a veces pensamos, diría, híjole, para pagar las deudas, y así pensó, lo que tengo que hacer es trabajar y poner a mis hijos a trabajar. Y entonces en ese tiempo se permitían esclavos y dijo, pues voy a vender a mis hijos de esclavos y me voy a vender yo como esclava. Y entonces de esa manera voy a poder pagar las deudas. Y viene un profeta de Dios y le dice a la mujer, no, a ver, ¿qué tienes en tu casa? Di conmigo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes tú? Entonces, está hablando, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué te gusta? Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, pues tengo una jarra de aceite. Yo no sé qué otras cosas tenía la mujer en su casa, pero seguramente tenía muchas otras, pero escogió decirle que tenía una jarra de aceite. Entonces, el profeta le dice, tienes una jarra de aceite, ok. Ve a pedirle a todas tus vecinas que te presten otras jarras de aceite y lo que vas a hacer es que te vas a encerrar en tu casa y vas a empezar a vaciar ese aceite en las demás jarras de aceite. Las vas a llenar y cuando se las regresas, pues ahora se las regresas llenas de aceite y les vendes el aceite. Y entonces la mujer mandó a sus hijos, fíjate, la mujer había pensado en vender a sus hijos y venderse ella como esclava. Viene Dios y le da una palabra y entonces ahora empieza un negocio con lo que tenía en su casa. La preocupación la cambió por fe. Y entonces la mujer llenó los frascos de aceite y se fueron a vender todo el aceite a toda la colonia y pagaron las deudas. Dios proveyó de la nada y con una jarra de aceite Dios multiplicó eso milagrosamente. ¿Quién era el proveedor de esa mujer? Dios. ¿Quién es tu proveedor? Dios. Si solamente tienes una jarra de aceite en tu casa, Dios puede usar eso. No necesitas más que lo que tienes. Quiero decirte un principio bíblico de provisión de Dios. Dios solamente necesita lo que ya tienes para bendecirte, no lo que no tienes. Y hay muchas personas que siempre están diciendo, si tuviera 100,000 pesos para empezar un negocio. Si tuviera 1,000,000 de pesos para empezar un negocio. Si tuviera esto, si estudiara más, si hiciera, ok, puedes estudiar más, hazlo. Pero y si no puedes, no te preocupes. Lo que tienes es suficiente para que Dios te bendiga. Y eso ya te quita preocupaciones, porque Dios no espera más de ti. Dios espera, ¿qué te ha dado Dios? Cada uno de los que estamos aquí tenemos dones y talentos y Dios quiere que los usemos. Y Dios te dice, ¿qué tienes en tus manos? Cuando Dios se encuentra con Moisés, Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. Con eso es suficiente, con eso haremos los milagros. Jesús le dice a Pedro, viene primero Pedro y le dice, Señor, tenemos que pagarle Hacienda. Y Jesús le dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues nada, soy pescador. Eres pescador, ve y pesca. Y en el primer pez que agarres, ahí adentro en su boca va a estar la provisión. Pedro obedece, se sale al mar, agarra un pescado, abre la boca y tenía justo para pagar sus impuestos y pagar los impuestos del Señor Jesús. Entonces, la provisión viene de Dios. Te cuento otra historia, porque tú tienes que estar seguro de algo. Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Y mientras tú no estés seguro de eso, vas a vivir bien preocupado, pensando que tú eres tu proveedor. Primera Reyes 17:6, te cuento la historia. Entra una crisis a Israel. Y en esa crisis, pues les empieza a ir mal a todos. Cristianos, ¿no? Bueno, a los que creían en Dios y a los que no creían en Dios. Dentro de ellos había un profeta llamado Elías. Pero en la crisis, pues no había recursos porque era una crisis en todo el lugar. Y entonces Dios le dice a Elías,
vete al arroyo de Kerit, y en el arroyo de Kerit yo proveeré para ti. Ahí te voy a alimentar. Ahí vas a tomar agua. Entonces, 1 Reyes 17:6 dice, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Esto puede parecer una historia como una fábula, porque Dios llama a Elías y lo saca y lo lleva a un río, y de repente llegaban cuervos y le traían pan. No sé de dónde venían los cuervos con pan, no sé de dónde venían los cuervos con carne, pero le traían pan y le traían carne. Y Elías bebía del agua del arroyo. Se acaba el arroyo porque la crisis era porque no llovía en ese lugar. Se seca el arroyo y Elías le dice a Dios, Dios, pues me trajiste al arroyo, pero ya se acabó el agua. No te preocupes, hay una mujer que te va a alimentar. Y entonces Dios lo manda ahora con una mujer para que lo alimentara. Capítulo 17, versículo 16. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Versículo 16. Nos enseña que Elías llega con una mujer viuda y esta mujer viuda le dice, pues solamente me queda harina y aceite para hacer una torta y que mi hijo y yo muramos de hambre. Y Elías le dice, está bien, pero Dios me ha traído con una palabra, que si tú me alimentas a mí, ninguno de los tres va a morir y los tres vamos a poder comer de eso. Y entonces la mujer cree y dice, pues de todas maneras nos vamos a morir. ¿Qué tal que las cosas cambian? Y entonces saca la harina, saca el aceite, prepara una torta para Elías y pasa lo que leímos en este versículo. Nunca se acabó la harina del frasco, nunca se acabó el aceite del frasco. Dios bendijo a esa mujer. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiero decirte que si solo hay una taza de cereal en tu casa, Dios puede multiplicar esa taza de cereal. Esta mujer, este niño y este hombre de Dios comieron por un buen tiempo de eso. El desánimo no provoca milagros. Ahora quiero decirte una segunda verdad del día de hoy. La preocupación no provoca milagros. No. Y tú a la iglesia vienes a buscar a un Dios de milagros. Tú a la iglesia vienes a buscar a un Dios que haga cosas maravillosas. Entonces, ¿quieres ver milagros? Tienes que sacar la preocupación de tu vida. Tienes que sacar el desánimo de tu vida. El desánimo, cambiarlo por ánimo para que se te dé fuerzas, y la preocupación, cambiarla por fe.